y que el mensaje de tu palabra sea el alimento que cada uno de nosotros precisa escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy feliz sábado, buen día para todos. Saludamos nuevamente a los amigos que nos escuchan por la radio, la 106.1, Radio Maranata, y deseamos para cada uno de ellos las mejores bendiciones de nuestro Dios. Para terminar esta semana, que comenzamos el sábado pasado, ¿se acuerdan? Hablando sobre la oveja perdida, y vimos los distintos tipos de perdidos que puede haber. Continuamos con el culto de acción de gracias de la escuela, y después seguimos miércoles, jueves y anoche con temas de reflexión. Hoy estamos terminando con un tema que creo que es una necesidad para todos, porque Jesús así lo había establecido. Y la temática que vamos a desarrollar esta mañana tiene que ver con el Espíritu Santo, la mayor necesidad de cada ser humano. Y para ir introduciéndonos en tema, vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. De estos 3 versículos vamos a sacar mucha información y muchas aplicaciones valiosas para nuestra vida. Juan 7, 37, 38 y 39. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. ¿Sí? Jesús siempre sostuvo que era mejor que Él se fuera, porque si Él se iba a venir el Espíritu Santo. Y sostenía que los discípulos iban a poder hacer cosas mayores con el Espíritu Santo que con Él. ¿Por qué? Porque Jesús, para poder salvar a la humanidad, tuvo que renunciar a uno de los atributos de la divinidad, que es la omnipresencia. Jesús era omnipotente, era omnisciente, pero al hacerse hombre había renunciado a la capacidad o la facultad de estar presente en todos lados. Y el Espíritu Santo, como representante de Jesús, Él iba a hacer que el Señor se manifestara simultáneamente en todos los lugares donde fuera invocado. Pero qué maravilloso que es Jesús, porque cuando empezamos a analizar estos versículos, van a ver en qué momento de esta fiesta Él dice esa frase tan contundente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero para poder entender la dimensión de esa frase, tenemos que entender en qué consistía la fiesta y cuáles eran los ritos que se llevaban a cabo. En el último día de la fiesta, ¿de qué fiesta está hablando San Juan? Está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Era la última de las 3 grandes fiestas anuales que tenían los judíos. ¿En qué consistía esa fiesta? ¿Por qué tenían la fiesta de los tabernáculos? En esa fiesta el pueblo judío conmemoraba su peregrinación por el desierto y su entrada a la tierra prometida. Durante 7 días se iban de la ciudad a las afueras y venían de otras ciudades a Jerusalén y vivían en carpa durante una semana. Salían de la ciudad y vivían en carpa. Esto estaba simbolizando los años de peregrinación por el desierto. El último día
abandonaban las carpas y volvían a sus casas, entraban a Jerusalén y estaban simbolizando la entrada a la tierra prometida. ¿Qué ritos abarcaba? Todos los días hacían una procesión al valle de Cedrón, ¿sí? Que era un valle que se alimentaba con ríos que se llamaban de agua viva. El sumo sacerdote llevaba un cántaro de oro. Cuando hacían la procesión, tomaban agua del valle de Cedrón, del estanque de Siloé más precisamente, y volvían al tabernáculo, volvía a la peregrinación. Cuando estaban en el tabernáculo, vertían el agua en una fuente que a su vez la distribuía por unos canales subterráneos que había en Jerusalén. ¿Y a dónde iba ese agua? Ese agua iba al valle de Cedrón nuevamente y de ahí al Mar Muerto. ¿Qué estaban simbolizando? ¿Qué querían simbolizar con eso? Estaban queriendo simbolizar la necesidad que tenía el pueblo judío de que a través de sus vidas fluyeran ríos de agua viva. Estaban reclamando la manifestación del poder de Dios en el pueblo de Israel. Había cantos, oraciones y sacrificios todos los días. Pero el último día no había procesión. Porque la procesión ellos la hacían los 7 primeros días, cargaban el agua, el sumo sacerdote lo traía, la volcaba y entonces, por Jerusalén fluyen ríos de agua viva. Jerusalén está viva, está llena del poder de Dios. Pero ellos eran conscientes que eso no era así. Era un anhelo, pero no era una realidad. Entonces el último día de la fiesta, el 8º día, el sumo sacerdote levantaba al cielo, en dirección al cielo, el cántaro vacío, como reclamando a Dios ese poder que necesitaba ser derramado sobre la vida del pueblo de Israel. Entonces, en el momento culminante de la fiesta, cuando el sumo sacerdote está levantando el cántaro, diciendo, Señor, necesitamos de los ríos de agua viva, necesitamos del poder del cielo, en ese momento es cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ustedes se imaginan una ceremonia religiosa solemne, todos callados, todos expectantes, viendo al sumo sacerdote levantando el cántaro, simbólicamente reclamando las promesas de bendición de Dios sobre la vida de cada uno de ellos. Y en ese momento Jesús se para y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y viva, y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Espectacular el contexto en el que Jesús dice esta frase. Pero vamos a analizarla, la frase. Si alguno tiene sed, ¿saben? Una de las cosas que nos iguala a todos los seres humanos es la sed. Todos tenemos sed en algún momento. Hablo de la sed física, todos tenemos sed. Y ¿saben qué? Todos deberíamos tener sed espiritual. Si no tenemos sed espiritual, si no tenemos la necesidad de Dios, estamos en problemas. Y así como Dios dispuso que para saciar la sed física, la sed de nuestro organismo, Dios dispuso que la mejor manera de hacerlo es bebiendo agua. Del mismo modo, la única manera de saciar la sed espiritual es a través de Jesús. No hay otra manera. Pero muchas veces nosotros tenemos sed, y vengo al plano orgánico o físico,
y la intentamos saciar con cosas que no son agua. Queremos calmar la sed con Gatorade. Sí, en el momento me la calma. ¿Y después qué? O con una gaseosa fresca y vemos las propagandas, la Sprite que chorrea, fresquito, bárbaro. En el momento me calma la sed, pero al ratito tengo sed otra vez. O la coca, o el jugo, o el Aquarius, o qué sé yo, todas las cosas que hay. Fíjense que el mundo para saciar la sed nos ofrece un montón de cosas. Pero sí, si yo busco saciar mi sed física con gaseosa, en el momento me la calma, pero al rato vuelvo a tener sed y sin contar los problemas físicos o de salud que voy a ir acarreando con el tiempo. Lo mismo con las bebidas alcohólicas, con lo que tome que no sea agua, voy a tener problemas de salud a la larga. O sea que es ficticio, es muy pobre lo que me puede calmar la sed, muy pobre el tiempo y después tengo consecuencias físicas. Fíjense que el agua es la única bebida que no está contraindicada. Ningún médico les va a decir no tomen agua. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí, es la única manera de saciar la insatisfacción del alma, la infelicidad, ¿sí? Yendo a Jesús. A veces espiritualmente nos buscamos entretener, ¿sí? O buscamos saciar la sed del alma con cosas que no nos van a saciar la sed del modo que lo haría Jesús. Y nos embarcamos en cosas, en proyectos que en sí mismos son buenos, pero que sin Jesús no van a cumplir la función de darme la satisfacción espiritual que necesito. Y eso era lo que pasaba con el pueblo judío. Como ellos tenían necesidades espirituales, no iban a Jesús. ¿Qué hacían? Se armaron toda una batería de ritos y de ceremonias y de leyes y de prohibiciones que lo único que hacían era aumentar más su sed espiritual. Es decir, espiritualmente tenía sed y ¿qué tomaban? Sal, comían sal, con todas esas cosas que se habían fabricado. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, y la sed nos iguala a todos, el pobre tiene sed, el rico tiene sed, el petizo tiene sed, el alto tiene sed, todos tenemos sed. Nadie puede decir no tengo sed. Y Jesús nos hace la invitación a todos. Si tenés sed, no pierdas tiempo con cosas que no te van a saciar. Vení a mí. Y qué bueno que la invitación la hace Jesús. Fíjense que Jesús no espera que alguien le pregunte si puede ir. Jesús hace la invitación abierta para todos. Alguien dijo que la sed es el símbolo que mejor refleja la angustia de un alma que necesita a Dios. La sed es el símbolo que mejor refleja la angustia de un alma que necesita a Dios. Pero yo llevo 20 años en la iglesia, 30 años. Necesitamos de Dios. Los que han perdido a su papá, ¿no les gustaría tenerlos de vuelta a su papá, a su mamá? Uno puede decir, a papá y a mamá lo necesitamos cuando somos bebés, cuando tenemos 10 años, 12 años. No, podemos tener 50 años y necesitamos de nuestros padres. Podemos tener 80 años y necesitamos de nuestros padres. Puedo ser un bebé espiritual o puedo ser un abuelo espiritual y voy a necesitar de Dios. Siempre necesito de Dios. Siempre tengo que tener sed espiritual para poder ir a Jesús y que Él me sacie la sed. El agua es lo que mejor, por eso Jesús la comparó con el Espíritu Santo, es lo que mejor nos satisface en cada circunstancia de la vida. Pensemos en circunstancias trágicas. Un soldado herido en la guerra,
¿qué es lo primero que pide cuando llega al médico? Agua. No pide, dame un Fernet con cola, agua. Capaz que antes de estar herido vivía con el Fernet con Coca-Cola o vivía con gaseosa, pero en el momento de angustia lo único que lo satisface es el agua. El náufrago en el mar, cuando lo encuentran, ¿qué es lo primero que pide? Agua. Y cuando Jesús pendía de la cruz y él percibía el abismo que generaba entre él y su Padre el pecado de toda la humanidad, ¿qué fue lo que dijo? Tengo sed, quiero agua. Fíjense qué interesante, cómo la sed únicamente se satisface con el agua. Y acá vienen 3 preguntas de reflexión. ¿Tengo sed espiritual? ¿Sentimos sequía en nuestro corazón? ¿Realmente siento que por ahí corro detrás de cosas que sí, en el momento me satisfacen, pero después, una vez que pasó la novedad, otra vez me siento vacío, angustiado? Y bueno, esa es la ausencia del Espíritu Santo en mi vida. Y es un buen síntoma tener sed, no lo estoy presentando como algo negativo. Es un buen síntoma sentirme espiritualmente como que me falta algo. ¿Es bueno? Lo peligroso es cuando me siento que espiritualmente no me falta nada. Es bueno sentir sed. ¿Reconocemos nuestra necesidad de Dios? ¿Reconocemos nuestra necesidad de Dios? Somos tan dependientes de Dios que no somos capaces de abrir los ojos cada mañana por nosotros mismos, ¿no? Hacemos planes para mañana, para pasado, para el año que viene y no nos damos cuenta que si hoy abrimos los ojos fue porque Dios quiso. Hasta en ese extremo somos dependientes de Dios. Si ahora nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestra mente está funcionando es porque Dios quiere. No es porque me alimento sano solamente, obviamente eso ayuda, pero Dios es el que hace ese milagro. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, ¿y qué es tener sed espiritual? Puede ser tener una pesada carga en el corazón. Tengo una carga en mi corazón, por el motivo que sea, porque todavía tengo un pecado que no puedo vencer. Eso produce sed. Porque tengo miedo del futuro. Porque siento que mi vida espiritual se está muriendo. Porque miro impotente cómo se pasa la vida y me doy cuenta que no hice nada productivo en mi vida, sino pelearme con medio mundo. Eso produce sed espiritual. Si alguno tiene sed, si alguno anhela una renovación total de su vida espiritual, a eso se refería Jesús. Venga a mí y beba. Y en Juan 6:35 Jesús dijo, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Beber tiene que ver con creer en Jesús. Y creer en los términos que Jesús lo plantea, ya lo hablamos esto en otras ocasiones, se refiere a tener esa vida de relación y de comunión con Jesús. Pero bueno, lo interesante es que Jesús compara al Espíritu Santo con ríos de agua viva. Entonces, ¿qué atributos en común tienen el agua, los ríos y el Espíritu Santo? Porque Jesús compara el Espíritu Santo es como río de agua viva. El que tiene sed, venga a mí, y cuando venga a mí, de su corazón van a brotar ríos de agua viva. Y dice el versículo 39 que Jesús se refería al Espíritu Santo. Vamos a ver algunos atributos. Ezequiel 36, características del agua, vamos a ver primero. Ezequiel 36,
versículos 25 al 27. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Característica del agua y obviamente un atributo del Espíritu Santo. El agua nos limpia y el Espíritu Santo nos limpia de pecado, de orgullo, de corrupción, de soberbia. Así como el agua limpia, el Espíritu Santo limpia nuestra vida. Por eso Jesús estableció el paralelismo. Salmos 42, versículo 1. Como el ciervo ansía las corrientes de agua, así suspira por ti, Señor, el alma mía. Hermoso versículo. El agua satisface. Por lo tanto, si el agua es un símbolo del Espíritu Santo, el agua satisface, el Espíritu Santo satisface. El Espíritu de Dios en mi mente, en mi corazón, hace que viva feliz con lo que tengo. Y no estoy diciendo que me tengo que sentar, cruzarme de brazos y que llueva maná del cielo todos los días. No. Yo puedo proyectar planes para mi vida. El tema está en que esos planes estén de acuerdo con los planes que Dios tiene para mi vida. Y muchas veces Dios puede abortar los planes que yo tengo porque Él tiene planes mejores. El tema es que cuando Dios muchas veces aborta mis planes, yo me enojo con Dios. Y ahí me quedo sin mi plan y sin el plan de Dios. Pero el Espíritu Santo satisface, ¿sí? Nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Job 14. Job 14, otro versículo hermoso. 14, 7 al 9. Cuando se corta un árbol, queda la esperanza de que retoñe, que sus renuevos no falten. Si su raíz envejece en la tierra y su tronco muere en el polvo, al percibir el agua reverdece y forma copa como planta nueva. El agua reanima, ¿sí? A nosotros nos pasa cuando nos vamos de viaje y por ahí las plantitas que tenemos adentro, tenemos un montón de plantas de interior, quedan 10 días sin regar y cuando venimos están medias tristes, pero le ponemos agua y a los 5 minutos ya cobraron vida. Fíjense que Jesús, al comparar el Espíritu Santo con el agua, nos está dando el mismo mensaje. Puedo estar cabizbajo, puedo estar triste, puedo estar desanimado, pero simplemente con tomar la decisión de ir humildemente a Jesús y decirle, Señor, tengo sed, Él me va a dar su Espíritu y mi perspectiva va a empezar a cambiar, mi vida espiritual va a empezar a cambiar. El Espíritu Santo reanima a quienes el peso de la culpa, el pecado y las pruebas los están matando espiritualmente. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, tal vez las pruebas nos tumbarían, el sentimiento de culpa, el remordimiento por cosas que hice mal o cosas que dejé de hacer. Pero el Espíritu Santo nos reanima. Isaías 44, otro atributo del agua.
Isaías 44, versículos 3 y 4. Dice el profeta Isaías, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como sauces junto a la ribera de los ríos. Así como el agua hace crecer, el Espíritu Santo nos ayuda a crecer espiritualmente, profesionalmente, como padres, como hijos, como esposos. El agua hace crecer. Nada queda en el estado en que estaba después que lo tocó el agua. Y ningún ser humano queda igual después que lo toca el Espíritu de Dios. El tema está si queremos crecer, porque si yo quiero crecer espiritualmente voy a tener sed. Y para saciar la sed espiritual tengo que ir a Jesús. Y es Jesús el que a través del Espíritu Santo va a saciar esa sed. Quiero crecer. ¿Para qué quiero crecer? A veces tenemos que tomarnos exámenes espirituales. Está bueno. ¿Por qué se toman exámenes en la escuela? Para ver cuánto crecí. ¿Para qué está el examen diagnóstico en marzo? Y para ver lo que sé, y el examen final en diciembre para ver cuánto aprendí. Miremos para atrás. Espiritualmente, ¿cuánto cambió mi vida del año pasado a este? De hace un mes a esta parte. Del día que me bauticé a ahora. ¿Está igual? ¿Está peor? ¿Está mejor? ¿Voy creciendo? ¿Estoy estancado? ¿O voy decreciendo espiritualmente? Preguntas que nos tenemos que hacer. Queda claro que el Espíritu de Dios siempre va a hacer que crezcamos en la vida espiritual. Salmos 1:3. Acá tenemos atributo de un río. Salmos, vamos al capítulo 1, versículo 3. A ver. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Fíjense qué lindo versículo, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda o nos permite llevar frutos. Llevar frutos. El agua toca el árbol, el agua del río pasa, está constantemente en contacto con la raíz del árbol que está plantado ahí y el árbol está sano, crece feliz, da sus frutos. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón y nuestra vida lleva frutos. Vamos a leer el último. Isaías 48. Hay muchos más. Yo elegí algunos para compartir. Isaías 48. Otro atributo de los ríos o de las corrientes de las aguas. Isaías 48, versículo 18. Si hubieras atendido a mis mandamientos, tu paz hubiera sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fíjense que acá la Biblia asocia la paz con los ríos, ¿no? Como que los ríos pacifican. Y si el Espíritu Santo, que es lo mismo que un río de agua viva, fluye de mi corazón, voy a ser una persona que está en paz con Dios y que está en paz con el prójimo. Porque los ríos, así como los ríos pacifican, el Espíritu Santo pacifica. Yo no puedo evitar que alguien se enoje conmigo, pero el Espíritu Santo va a hacer que yo no le guarde rencor a ese alguien, que yo procure estar en paz con todo el mundo.
Y ese es un mandato bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios? En cuanto de vos dependa, estad en paz con todo el mundo. El Espíritu Santo me va a mover, me va a hacer sentir incómodo cuando estoy enemistado con alguien y me va a mover a tratar de solucionar ese problema. Pero no depende solo de mí, depende también de la otra persona. Lo importante es hacer mi parte. Había un mendigo, esta es una historia muy conocida, pero me encanta y es apropiada para este tema. Había un mendigo en un puente en Londres que trataba de juntar unas monedas a cambio de intentar sacarle una melodía a un violín roto. Tenía 3 cuerdas nomás. Y era un desastre lo que tocaba. Ruido era. Parecía que estaba pisando gatos el sonido que sacaba el violín. Horrible. Hasta que en un momento dado pasa un hombre, un señor que salía de un ensayo de una orquesta sinfónica, era violinista, y lo ve al mendigo y su corazón es conmovido y se acerca y le pide el violín, y él se pone a tocar ese violín todo roto, defectuoso, y empezó a sacar melodías preciosas a pesar de que el violín tenía solo 3 cuerdas. Y mientras este músico tocaba, la gente al escuchar esa melodía se empezó a agolpar alrededor de él y él hizo seña para que dejaran su contribución al mendigo y ahí la gente depositaba el dinero que le iba a servir para la subsistencia de este mendigo. Y a veces nuestra vida es como ese violín, ¿no? Intentamos nosotros hacer que suene bien, hacer que se vea bien, y lo único que hacemos la embarramos más, ¿no? Y si permitiéramos que el Espíritu Santo tomara el control de nuestras vidas, qué distinto que sería para nosotros y al ser nosotros distintos para los demás, ¿no? Porque recuerden que cuando el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, no solo nosotros estamos mejor, sino que a través de nuestra influencia, nuestro entorno cambia. Por eso, si tenemos un corazón insatisfecho, si tenemos una carga que no se ha quitado, si tenemos una vida espiritual que va en decadencia, si los problemas familiares nos agobian, si tenemos problemas económicos, si no tenemos esperanza, si llevamos luchando contra determinadas cosas y vemos que todo va de mal en peor, Jesús que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Es tan fácil lo hace Dios. ¿Por qué nosotros lo complicamos tanto? ¿Por qué? Tengo sed, volvemos al ejemplo físico. Tengo sed, Dios me dio agua, no, yo quiero probar con la Coca-Cola. Dios nos dio agua. No tenés drama, no tenés ninguna contraindicación, no, pero más linda la coca. Entonces, tengo sed espiritual. Jesús me dice, vení a mí y bebé, no, yo voy a hacer tal cosa. Tengo que hacer esto otro, y esas cosas a mí no me satisfacen, no porque no sean buenas, sino porque falta lo que le da sentido a todo lo que hago, que es Jesús. Quiero terminar leyendo una porción muy linda, muy rica del libro La venida del Consolador. Ese es un libro espectacular, uno de los mejores libros que he leído. Es un libro que contiene reflexiones espirituales de un congreso que se hizo en Estados Unidos, un congreso de iglesia allá por el año 1920, y que todas las meditaciones tenían que ver con el Espíritu Santo. El pastor Leroy Fromm recolectó todos esos sermones
y los editó en un libro que se llama La Venida del Consolador. Y quiero leer un pasaje muy lindo de ese libro y invitarlos a que con espíritu de oración escuchen la lectura y que le permitamos al Espíritu Santo ayudarnos a tomar las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida espiritual y que podamos tomar esas decisiones. Comienzo con la lectura. ¿Sentimos el anhelo de ser mejores? ¿Tenemos el propósito de ser piadosos? ¿Tenemos tomada la decisión de ser puros? Si es así, estas decisiones han nacido del toque maravilloso del Espíritu Santo. Gracias a Dios por su Espíritu, es vida para nosotros, para vosotros y para mí. Pero la invitación suprema de Dios se dirige a la voluntad, no al corazón. Dios habla a la razón, se dirige a la mente. Aquel que puede crear los mundos no quebranta jamás la voluntad de sus hijos. Esta es la razón por la cual tantos cristianos permanecen sedientos y de no cambiar su situación se perderán. Es porque no quieren ir a Jesús y beber del agua que Él ofrece. Una de las exclamaciones más tristes pronunciadas por Jesús fue esta: «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Estas palabras afligen el corazón. Nadie necesita perderse. Jesús probó la muerte en lugar de cada ser humano. El Señor no quiere que nadie perezca. El problema de muchos es que no quieren ir a Jesús y beber. Si morimos de sed, morimos porque no queremos ir a Jesús y beber del agua que Él ofrece. Una entrega completa por elección voluntaria es lo único que se levanta entre nosotros y el acto de ir hacia Dios. Vuelvo a leer esta parte porque es muy interesante. Una entrega completa por elección voluntaria es lo único que se levanta entre nosotros y el acto de ir a Dios. Jesús contempla las almas sedientas que anhelan el agua viva, la única que puede saciar la sed del alma. No existe poder en el universo capaz de impedir a un alma que haga la decisión de ir. Lo vuelvo a leer. No existe poder en el universo capaz de impedir a un alma que tome la decisión de ir a Jesús. Nada me impide que yo tome la decisión. El único impedimento soy yo. Ni el enemigo, ni sus huestes de ángeles caídos pueden impedirme a mí tomar la decisión de ir a Jesús. Todo el cielo respalda esta promesa. Gracias sean dadas a Dios porque el sediento puede beber. Hay agua suficiente ahora y por toda la eternidad para todos los que decidan ir. Hay agua suficiente ahora y por toda la eternidad para todos los que decidan ir. No hay necesidad de tener sed teniendo una provisión de agua tan grande. Vayamos a Jesús y bebamos, pero no vayamos mañana, vayamos ahora. Así termina este párrafo de ese libro maravilloso. ¿Qué decisión vamos a tomar? De acuerdo al origen de nuestra sed. De acuerdo al origen de nuestra sed. Yo puedo tener sed espiritual porque mi vida espiritual está seca. Yo puedo tener sed espiritual porque estoy enemistado con un hermano, con un vecino, y hasta que no resuelva ese problema voy a seguir con la sed espiritual. Yo puedo tener sed espiritual porque los problemas me agobian, porque no veo la salida. Y Jesús me dice, si tenés sed, vení y bebé.
Esa es la decisión que tengo que tomar. Y si en este momento, sentaditos ahí donde están y yo parado acá, hemos tomado una decisión, por favor, ejecutémosla. Porque una cosa es tomar una decisión y otra cosa es ejecutar la decisión. A veces nos quedamos en la toma de la decisión, pero tenemos que ir un paso más. Decidí ir a Jesús. Bueno, ahora me paro y voy a Jesús. Antes de cantar el último himno, quisiera tener una oración por esta decisión que cada uno de nosotros seguramente tomó en su corazón. Y después la vamos a renovar en unos minutos cuando cantemos el himno y cuando Pablo haga la oración final. Así que así como estamos, los invito a inclinar el rostro para orar. Señor, gracias por tu maravillosa promesa de saciar nuestra sed espiritual. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque lo tenemos a nuestra disposición para saciar nuestra sed, para llenar nuestra vida, para darle sentido a nuestra existencia. Humildemente acudimos a ti, Señor, para reclamar esta promesa. Todos en mayor o menor medida tenemos sed. Y tú dijiste que si teníamos sed, teníamos que ir a ti. Aquí estamos, Señor Jesús. Estamos delante de ti porque tenemos sed. Tú conoces el origen de nuestra sed. Tú conoces aquellas cosas que no nos permiten ser plenamente felices ni sentirnos totalmente realizados. Por eso danos de esos ríos de agua viva que tú prometiste. Que el Espíritu Santo colme cada rincón de nuestro ser, que nos perdone de nuestros pecados pasados, que transforme nuestro presente y que nos ayude a vivir con esperanza de cara al futuro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.